El Opus Dei. Hoy voy a hablaros de lo que es el Opus Dei y su fundador, que es el señor que vemos en el vídeo. La imagen de él, que es el fundador, se llamó José María Escriba de Balaguer. Nació en 1902, en una familia muy pobre. Y se metió pues en la orden religiosa, en la religión, pues en una época en la que en España, si querías tener una formación y unos estudios, pues era la única manera de conseguir llegar a algo si venías de una familia tan pobre y humilde como era el caso. La gente que lo conoce dice que era una persona poco dotada, era un hombre oscuro, introvertido y con una notable falta de agudeza. Y que gracias a la dictadura de Franco, pues consiguió llegar tan lejos. De hecho, él creó una historia para ocultar pues que venía de una familia muy humilde y de una gran pobreza. Creó la historia de que vivió en un noble palacio y que fue destruido por la guerra civil. De hecho, cuando ya era religioso, compró en 1968 el título nobiliario de Marqués de Peralta. Durante su vida apoyó la dictadura de Franco, que tanto le dio también, y admiró a Hitler. Una frase suya es que Hitler contra los judíos, Hitler contra los esclavos. Esto significa Hitler contra el comunismo. Frases que meten miedo. Escriba amaba la violencia de la guerra. Así lo dijo también en su libro. Y decía, la guerra tiene finalidad sobrenatural, pero tendremos al final que amarla, como el religioso que ama sus disciplinas. Su libro Camino, que es obra suya, claro. Es una mezcla, este libro, de copias de diferentes corrientes, como la jesuita, la masonería. No es una obra muy original, sino pues cuenta con una vileza. Es tremendamente oscuro, a mi parecer. Por influencia del Opus Dei, en el Vaticano, fue beatificado, siendo para ello pues una beatificación, una vida ejemplar, virtudes, cosa que él, a mi parecer, no obtenía. De hecho, muchos detractores, los detractores del Opus Dei, creemos que fue un fraude, que al fin y al cabo uno de los tantísimos fraudes que tiene el Opus Dei. El Opus Dei buscaba ocupar posiciones en las principales universidades españolas. Así fue como fue creciendo. Durante la Guerra Civil, muchos de los profesores y catedráticos fueron ejecutados, otros se fueron al exilio. Y entonces la situación después de la Guerra Civil y con la llegada de Franco fue bastante grave. Y hubo muchas universidades que les costaba poder seguir funcionando con normalidad. Con lo cual esto fue aprovechado por Escriba, ya que había reclutado dentro del Opus Dei a profesores mediocres o incompetentes de universidades de provincia, con los cuales copó las vacantes de las principales universidades y consiguió que Franco pues le diera ciertos privilegios para los centros de enseñanza que controlaban ellos, los del Opus Dei, y todo el sector de la educación. Entonces al final pues el Opus Dei hizo lo que quiso a su antojo. Al final, en lugar de seleccionarse a los mejores catedráticos, se prefirió miembros del Opus Dei, por lo cual España pues perdió mucho. De hecho, en la segunda mitad del siglo XX no se produjo ningún científico notable.
¿Y cómo llegaron a este imperio económico? Pues gracias a los favores durante largas décadas de la dictadura franquista, donde llegaron a construir gabinetes ministeriales íntegros de miembros de Opus Dei o simpatizantes, los cuales dictaron las leyes que favorecieron económicamente a los intereses de sus miembros, mediante una mafia tecnocrática que ocupó los puestos más pagados de España, los mejor pagados, perdón, de España, y creó nuevos puestos inútiles para sus seguidores. Suculentos nóminas, suculentamente pagados eran sus miembros. Por lo tal, es una gran trama de corrupción, ¿no? Sus miembros están implicados en tramas de corrupción, malversación, prácticas inmorales. Escriba diseñó esta estructura del Opus Dei copiando a los jesuitas, a su organización. Y mezclando el carácter de la logia secreta de los masones más un ingrediente totalitario. En cuanto a su fondo, pues es católico, fundamentalista, y aparte, pues le ha añadido un tinte político fascista. Por eso, pues prosperan, el Opus Dei prospera mucho en la dictadura de Franco, con Pinochet, con Videla, y en Perú tuvieron una gran influencia con la dictadura fujimontesinista, encabezadas por el cardenal Ciprián del Opus Dei, que llegó a manejar intereses económicos gigantescos. Su sede, Nueva York, está avalada en 42 millones de dólares. En sus bases, en sus inicios de operaciones, sirvieron para el reclutamiento de la organización fascista Joven Europa, dirigida por militares nazis, y con vinculaciones con el fascismo italiano y el fascismo español. Hay que decir también que sus peculiaridades destaca pues que los menores que entran, que se introducen en esta secta, desde luego para mí lo es, aunque no se puede llamar secta así a la ligera, les inducen a firmar a los menores que entran en el Opus Dei un documento de adhesión que les dice que oculten esto a sus padres. O sea, esta secta rompe el lazo de confianza y comunicación entre padres e hijos, que por supuesto no queda ningún procedimiento por escrito, no son tontos. ¿Y qué hacen? Pues utilizan los secretos de la logia para no comprometerse. Para Escriba, las mujeres son seres inferiores y despreciables. De ellas dijo en su libro que deberían ser como una alfombra donde la gente puede pisar. Algo repugnante. Y también dijo que ellas no hace falta que sean sabias, basta con que sean discretas. También habla de las personas con cualquier defecto físico, que las considera inferiores y que nunca llegarán a ser miembros numerarios del Opus Dei. De hecho, el sucesor de Escriba, Echeverría, dijo que nacen discapacitados debido a prácticas sexuales pecaminosas de los padres. Bueno, y voy a terminar con este vídeo, simplemente deciros que si queréis que continúe hablándoos de esta secta y de lo que he averiguado de ella y de su historia, pues me lo comentáis y haré un segundo vídeo. Muchas gracias.